Amén, mis hermanos. Esta tarde vamos a estar en el capítulo 4 del libro de Juan o de Johanán. Amén. En una historia muy conocida. Y es la sección donde se nos narra la conversación que tuvo nuestro Señor Jesús de Nazaret con la samaritana. Amén. Y que sea el Padre, por el poder del Santo Espíritu y por su palabra, guiándonos y dándonos entendimiento y revelación de aquellas cosas que están allí ocultas, y que sea administrando nuestras vidas conforme a su propósito y a su voluntad también. Recordando que la Escritura fue dada para que nosotros seamos primeramente enseñados por ella y asimismo también fortalecidos por ella. Amén. Y que fue dada para dar testimonio de que Jesús de Nazaret fue y es el Mesías de Israel, para que creyendo podamos alcanzar la esperanza del mundo venidero, la vida eterna. Amén. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice: cuando Yeshua se enteró de que los fariseos habían oído decir, Yeshua hace y bautiza más discípulos que Juan o Johanán, y aquí hay un paréntesis en el versículo 2, queriendo decir que el autor del libro nos está explicando esto. Dice, aunque Yeshua mismo no bautizaba, sino sus discípulos. Amén. Continuamos aquí, dice que bautiza más discípulos que Juan. Dejó Judea, o sea, cuando el Señor escuchó esto, dejó la región de Judea y se fue de nuevo a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. O sea, que le era necesario, quiere decir que había una necesidad dentro de él de pasar por esa región. Amén. Y la necesidad, pues vamos a ver que realmente tenía que ver con que los samaritanos pudieran llegar a oír el mensaje de boca de él mismo. Amén. Dice que llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca del campo que Jacob había dado a su hijo José, en donde estaba la fuente de Jacob. Y Yeshua, fatigado del camino, se sentó así sobre la fuente. Era como la hora sexta, o sea que era mediodía. Amén. Llega una mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua le dice, dame de beber. Pues sus discípulos, y esta es otra explicación del autor, pues sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar alimentos. Le dice entonces la mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Y una vez más la explicación, porque judíos y samaritanos no comparten. Amén. O sea, no tienen eso de compartir alimentos y cosas así. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Elohim, el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Le dice, Señor, ni vasija tienes y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él y sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Le dice, ve, llama a tu marido y regresa acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús les dice, bien dijiste, no tengo marido, porque 5 maridos tuviste, o has tenido, dice otras, y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho verdad. Le dice la mujer, Señor, estoy viendo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús les dice, mujer, créeme, que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre.
vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene una hora, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que le adoren. Elohim es Ruah, Elohim es espíritu, y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Le dice la mujer: sé que viene el Mesías, que he llamado el ungido, el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Yeshua le dice: yo soy el que habla contigo. En esto llegaron sus discípulos y se extrañaban de que hablara con una mujer. Sin embargo, nadie dijo nada. ¿Qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice a los hombres: venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice. ¿No será este el ungido, el Mesías o el Cristo? Y salieron de la ciudad y fueron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, que ya sabemos que significa maestro, come. Pero él les dijo: yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Se decían entonces los discípulos unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Les dice Yeshua: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses y viene la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la siega. Ya el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se alegre juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro el que siega. Yo os envié a segar lo que vosotros no habéis labrado. Otros han labrado y vosotros habéis entrado en su labor. Amén. Vamos a parar allí y vamos a tratar de entender por qué Juan escogió esta historia y qué es lo que la Escritura nos quiere revelar, o el Espíritu nos quiere revelar a través de esta enseñanza. Amén. Lo que salta a la vista es primeramente cómo Juan pone en el corazón del Mesías la necesidad de ir por todas partes llevando el mensaje. Amén. Dando la oportunidad a este pueblo de Samaria que ellos también oyeran de primera mano el mensaje que él tenía para ellos. Amén. Ahora también vemos de que Juan claramente no toma esta historia como una simple historia, sino que también está envuelto el hecho de que como el Mesías va a una población que es de cierta forma está enemistada de cierta manera con los judíos. Amén. Empezando porque primero no compartían entre ellos, entre judíos y gentiles no se llevaban. Amén. Y también vemos por la misma indicación de la mujer como aún en el asunto de la adoración o del servicio a Elohim, aún también estaban divididos, porque los samaritanos creían que se debía servir a Dios en el monte Gerizim, que era donde queda Samaria, y los judíos decían que era en Jerusalén. Ahora, ¿quiénes eran los samaritanos? ¿De dónde provinieron? Pues la historia es bastante larguita para detenernos en ella, pero vamos a ir a grandes rasgos a revelar quiénes eran ellos. Para comprender esto, primeramente debemos recordar que la parte de Samaria hacia el norte es lo que era el territorio de las 10 tribus del norte, que luego se conoció como el Reino del Norte, que Dios los castigó mandando a los cautivos por medio del rey de Asiria hacia otras naciones, y desocuparon la tierra, y el rey de Asiria trajo gente de otras naciones y pobló todo ese territorio. Todas estas personas que vinieron de otras naciones no sabían adorar al Dios de Israel, y entonces como consecuencia la tierra produjo bestias que les causaban muchos males y muchos daños. Entonces, indagando, buscaron
quien les enseñara cómo servir al Dios de Israel. Entonces mandaron gente, mandaron sacerdotes para que les enseñaran las leyes y las costumbres de Israel. Amén. Luego vino la deportación del reino de Judá a Babilonia, y cuando regresaron, pues se presentó un conflicto entre los que regresaron de Babilonia, los judíos, con los que ya estaban viviendo en la región de Galilea o de Samaria. Amén. Y allí aparece un hombre llamado Sanballat, y no se sabe si fue el mismo Sanballat o un descendiente de él que se llamaba así, que en el libro de Nehemías, para los que han leído la escritura, nos narra que cuando los judíos regresaron y quisieron reconstruir el templo y Jerusalén, entonces Nehemías encontró que algunos extranjeros tenían una mezcla con los judíos que habían regresado. Entonces los judíos que habían regresado se habían mezclado con mujeres extranjeras, y entre una de ellas estaba el hijo del sacerdote o el hermano de un sacerdote que también era sacerdote, y se había casado con la hija de este hombre. Les cuenta la historia, y está testiguado por la historia por varias fuentes, de que este Sanballat, viendo que este sacerdote casado con su hija, pues no podía seguir sirviendo al Dios de Israel en Jerusalén, por cuanto el matrimonio se lo impedía, y no queriendo separarse de su esposa, pues entonces este Sanballat construyó un templo, dicen que es muy parecido al templo de Jerusalén, allí en el monte Gerizim, y lo hizo a este sacerdote, sumo sacerdote, y así muchos levitas también se vinieron con él y establecieron un servicio a Dios allí. Y de ese cruce que hubo entre los levitas y sacerdotes que vinieron y judíos que vinieron con la gente de esta región, pues surgieron lo que se conoció después como los samaritanos. Así que claramente estos sacerdotes y todo esto lo que hizo fue que ese culto pues tomara fuerza y fuera creíble de que estaban haciendo lo correcto. Amén. Y por eso es que la mujer le dice, nuestros padres adoraron en este monte, pero los judíos dicen que es en Jerusalén. Y había esa discordancia. Ahora, lo importante es la respuesta del Mesías. Amén. Y el Mesías dice, oye, un momentito, párelo ahí. Esto no se trata ni de Jerusalén ni del monte Gerizim. Porque viene el tiempo que no es lugar el que importa. Lo que importa es lo que Dios está buscando. ¿Qué es lo que el Señor está buscando? Los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Vendrá la hora cuando ni en Jerusalén ni en este monte se adorará al Padre. ¿Por qué? Porque todo eso fue destruido por los romanos. Amén. Y al final quedó solamente la adoración. Recuerde que los judíos, después de la destrucción de los romanos de Jerusalén, por mucho tiempo se les impidió entrar a Jerusalén, mucho menos volver a crear el templo. Amén. Inclusive hasta vivir cerca de Jerusalén se les impidió por más de un siglo. Amén. Entonces lo que estamos viendo aquí es que cómo el Mesías vino realmente a cambiar ciertos conceptos y ciertas ideas que, recuerde que hemos dicho aquí siempre que es una religión. Pues es un grupo de tradiciones y costumbres y doctrinas que rigen a un grupo. Amén. El judaísmo es una religión, los samaritanos tenían otra religión, y así las religiones van surgiendo y se van formando porque los hombres las van estableciendo. Amén. De aquí aprendemos algo que dijo el apóstol Saúl, o el enviado de Saúl, Pablo, cuando habla en el libro de Efesios, cuando habla a los gentiles, y les dice, vosotros no sois ya ni extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los santos. Porque, y allí explica, vamos un momentito al libro de Efesios, y allí les muestro algo que él explica allí, que lo podemos entender a través de esta historia. Efesios capítulo 2 creo que es. Sí, pero vamos a leer desde... Vamos a leer desde el 11 para entender lo que está diciendo la palabra. Amén.
Dice Efesios capítulo 2, versículo 11, dice, por tanto acordaos de que anteriormente vosotros los gentiles, o sea, los de las naciones, en la carne, los llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. O sea, los judíos que eran circuncidados al octavo día, llamaban a las naciones incircuncisos, porque no tenían ese mandamiento, no tenían ese ritual de circuncidarse los varones al octavo día de nacidos. Amén. Y le está diciendo Pablo a los gentiles, en aquel tiempo, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin el Mesías, apartados de la ciudadanía de Israel, y extraños a los pactos de la promesa, no teniendo esperanza y sin Elohim en el mundo. Ahora, sin Elohim, está hablando del Elohim de Israel, porque las naciones tenían sus propios Elohines. Amén. Entonces, al Elohim que se refiere Juan Pablo aquí es al Elohim de Israel. Ellos no tenían el Elohim porque realmente adoraban a otros, eran ajenos a todo lo que le sucedía a Israel. Amén. Aunque muchas de esas naciones estaban conformadas por los israelitas que habían sido esparcidos por las naciones, por el mundo. Pero ahora, dice Pablo en el 13, pero ahora en Yeshua el Mesías, vosotros que en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre del Mesías, o sea, por la vida, por el sacrificio, ¿verdad? Dice, porque Él es nuestra paz. Que de ambos ¿qué? Pueblos. De ambos pueblos, ¿verdad? Tanto los gentiles como los judíos fueron, dice, porque de ambos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación, es decir, ¿qué? La enemistad. ¿Qué dijo la samaritana que pasaba entre judíos y samaritanos? Que no se llevaban. No se llevan. Amén. ¿Y por qué no se llevan? Por la diferencia de ideas y pensamientos y cultura. Amén. Pero ahora, si eso pasaba con los samaritanos, que al menos estaban un poco más próximos a lo que era la fe judaica de aquella época, ¿cómo sería con las naciones que eran completamente ajenos a esa religión? Amén. Pero el punto aquí es que vemos cómo la enemistad que habla aquí la Escritura está hablando es de la ley que prohibía que realmente un israelita o un judío pues se viviera con un gentil. Amén. Como los gentiles no podían ni siquiera, así los gentiles fueran piadosos y fueran a Israel y fueran a Jerusalén, no tenían acceso al templo, porque el templo solamente era el santuario y el templo solamente era exclusivo para ¿quiénes? Para los judíos e israelitas. Amén. Así que si un gentil, alguien de las naciones que no era judío ni israelita, quería ir a Jerusalén a adorar, pues tenía solamente hasta el muro exterior, hasta ahí podía llegar para acercarse. Amén. Y siempre existía esa barrera entre el judío que vivía bajo el primer pacto, que por la circuncisión en el octavo día era separado como pueblo de Dios, y el gentil que estaba apartado de Dios y sin Mesías y sin esperanza. Pero venido el Mesías y venido la predicación de las buenas nuevas, entonces ahora el Señor quitó esa barrera, esa división y esa separación que había entre unos y otros. Y ahora, a través del Mesías, tanto judíos, israelitas, o gentiles convertidos, o samaritanos creyentes en el Mesías, podían compartir la misma mesa. ¿A qué mesa se refiere? ¿A qué mesa nos referimos? Vemos que dice la samaritana que no comparten. Pero en el Señor tenemos que celebrar ¿qué? La cena del Señor. Ahora, ¿los judíos no van a poder compartir con los creyentes de otras naciones? ¿Porque tienen alguna ley que los separe? No, en el Mesías no. Toda enemistad, toda separación que había entre unos y otros, quedó ¿qué? Derribada por la sangre del Mesías. Y ahora en el Mesías todos comemos del mismo pan y tomamos del mismo vino. Amén. Y no hay un lugar exclusivo para adorar, sino que, como dijo el Señor, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo. Amén. Porque todos los creyentes conformamos ¿qué? El cuerpo del Mesías. Amén.
Entonces vamos viendo que, ¿por qué era necesario que él hiciera esto? Claramente también para darle una lección a quién. Lecciones, estamos hablando en sentido de enseñanza a los discípulos, que eran los que después iban a tener que ver la conversión de los gentiles y cómo se iban a comportar. El mismo Pedro después tuvo que ser llevado a un servidor romano, a un centurión romano, para darle testimonio del Mesías y ver cómo el Espíritu Santo descendía sobre esa casa que no eran judíos. Amén. Cornelio, ¿verdad? Entonces todo eso fue el proceso de derribar todo ese muro de separación que había entre los judíos, que a través del judaísmo hicieron exclusivo el pueblo judío para Dios, y fuera de ellos no hay más nadie, y cómo el Mesías vino a cambiar todo ese pensamiento y toda esa idea. Amén. Hasta el día de hoy el judaísmo se cree que son el único pueblo exclusivo de Dios. Amén. Pero esa es su enseñanza, eso es lo que ellos creen. Amén. Pero nosotros creemos lo que se nos reveló a través de Yeshua, el Mesías, nuestro Señor. Amén. Dice la mujer al Señor, bebiendo del agua, y nos pasa, y Juan nos trae siempre ese contraste, ¿verdad?, entre lo que es el pensamiento del Mesías y lo que es el pensamiento de los hombres. Con Nicodemo, cuando le habló del nacer de arriba, Nicodemo lo tomó como algo terrenal. Le dice, ¿cómo es posible que un hombre siendo viejo nazca de nuevo? La mujer también le pasa lo mismo, ¿verdad? El Señor le dice, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua a él, y te daría agua que salta para vida eterna. Amén. Y entonces ella piensa en términos terrenales también. Amén. Y ese contraste por eso Juan, como ya leímos esta mañana, el hermano Diógenes, que hablaba de Juan, cuando Juan dice de que el que vino de arriba es primero, y habla, el que es terrenal habla ¿qué? Cosas terrenales, pero el de arriba habla cosas celestiales. Amén. Entonces todos nosotros los seres humanos hablamos lo que entendemos, pero el que vino de arriba habló lo que solamente él conocía y entendía, y así nos lo reveló. Amén. Claro, la mujer dice, como todo ser humano que quiere evitarse la fatiga, dice, no, pues dame esa agüita para yo no tener que volver a este pozo a recoger más, a sacar más agua. Amén. Porque nos gusta todo aquello que nos facilita la vida, pues qué bueno, ¿verdad? Ahora el Mesías se le revela de una manera que para ella es clara, y es el hecho de lo que es el conocimiento de los siervos de Dios en cuanto a ser profeta. Una vez que él le manda a ella a que traiga a su marido para que venga, y ella le dice, no tengo marido, y entonces él le revela lo que ha sido su vida, ¿verdad? Le dice, 5 maridos has tenido, pero este que tienes no es tu marido. Quiere decir que 5 veces estuvo ya casada legalmente, porque el Señor está diciendo, 5 maridos has tenido, pero este sexto no es tu marido. Quiere decir que estaba viviendo en concubinato o en alguna relación que no era lícita. Amén. Pero los otros matrimonios fueron legales. Claramente el Señor le dijo, 5 maridos has tenido. O sea, ¿era la viuda alegre? Oh. Era muy valiente. Amén. Recuerde que el Señor no vino para juzgar. Amén. El Señor no vino para condenar a nadie, sino para dar la oportunidad de que el hombre se arrepienta y se salve. Amén. Pero eso no quiere decir que, como decíamos esta mañana, no haya un juicio establecido. Y el juicio está establecido cuando determinamos creer o no creer. No hay juicio para el que cree, pero para el que no cree, ya el juicio está ejecutado, porque ya tú mismo te juzgas. Amén. Entonces, porque si hablamos un poquito de la fe, ¿cuál es la base de la obra de Dios para el hombre? La fe. Eso está desde el Génesis. ¿Qué le pasó a Adán?
¿Qué es lo que Adán tenía que hacer para vivir? Obedecer. No, más que obedecer. Tener la fe. Primero, recuerde que la obediencia es el resultado de algo más. Lo que es primero es que creer. Adán tenía que haberle creído a Dios que lo que Dios le dijo era verdad. Y que el día que él no lo hiciera, le iba a suceder lo que el Elohim le había dicho. ¿Qué le dijo el Señor? De todos los árboles del huerto podrás comer, más del árbol de la vida y del conocimiento del bien y del mal no podrás comer. Porque el día que de él comas, ciertamente muriendo morirás. Ahora, el punto es que el pecado fue desobediencia. Pero lo que lo mató a Adán fue la falta de fe. De fe. De no creerle a Dios. Amén. Ahora, ¿por qué? Porque una persona puede obedecer. Una persona nace en cualquier religión y obedece lo que la religión le manda. Pero muchas de esas personas ni creen realmente en lo que hacen. Simplemente ya es una cultura, es una tradición. ¿Por qué sabemos que es así? Porque claramente muchas personas que están dentro de una religión no la obedecen. Hacen lo que, o sea, toman eso porque es su cultura, es su pueblo, es su gente, es la forma de cómo hacen las cosas, pero no obedecen. ¿Cómo se sabe? De la fe en Dios. Porque no vamos a hablar de la fe en general, sino de la fe en Dios. ¿Qué es la fe en Dios? La fe en Elohim. Es creerle a Dios. Que lo que Dios ha dicho, eso es. Y por cuanto yo le creo y creo en Él, entonces voy a vivir tal como Él me dice que debo vivir. Ahora, si yo digo que creo en Elohim, pero no hago lo que Él me dice que debo hacer, entonces no es que estoy desobediendo, es que no le creo. Ajá. Amén. Simple y llanamente no le estoy creyendo. Porque el que cree obedece. Amén. Amén. El que no cree no obedece. Es simple y llanamente. Si Dios le dice no mates, no robes, no engañes, porque esto te traerá la muerte o te dará esta consecuencia, y tú no le crees, ¿qué vas a hacer? Pues vas a matar, vas a robar, vas a adulterar, vas a hacer lo que quieres, porque no estás creyendo que eso que Él dice te va a traer una consecuencia. ¿Por qué es que la gente desobedece? Que no tiene fe. Hay varias razones. Primeramente porque no le cree, no cree en Dios. O sea, yo puedo decir, por eso Juan dice en alguna parte, creo que Santiago, Juan dice, ¿crees en Dios? Los demonios también creen y tiemblan. Sí. Creer no cambia nada. Si tu fe no te lleva a vivir conforme lo que Dios manda, no crees. Esa fe no es válida. La verdadera fe en Elohim es aquella que nos lleva a obedecer. Y a obedecer todo lo que Él ha establecido. Amén. ¿Por qué mucha gente que puede tener cierto temor en Dios o fe en Dios terminan desobedeciendo? Porque hay algo que la Escritura dice, que muy pocos han leído tal vez, y es que dice, por cuanto el pecado no se corrige inmediatamente, por eso los hombres persisten en la impiedad. Fíjense bien, el hecho que Dios no castiga inmediatamente a una persona que peca, entonces hace eso que otros crean que no hay ningún mal, no hay ningún castigo, nada pasa. Mire, ese mató, ese robó, ese engañó, ¿y qué le ha pasado? Vive mejor que yo. ¿Y entonces qué hacen los hombres? Eso de Dios no es verdad. Ahora, ¿por qué Dios no castiga inmediatamente a aquel que comete una falta? Primeramente porque Dios es misericordioso y compasivo y espera que el hombre que proceda al arrepentimiento. Dios dice, Dios no quiere la muerte del impío. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero no por eso Él no va a dejar de juzgarlos. Porque oportunidad nos va dando y nos está dando. Amén. Fíjense que el hombre no muere porque
porque no quiere estar cerca de Dios o porque no quiere creer en Dios. El hombre muere por lo que hace. Satanás, ¿por qué Satanás no fue inmediatamente que se rebeló, no fue destruido o no fue encarcelado? ¿Por qué Dios le dio libertad a Satanás para que viniera a hacer tanto daño? Porque lo Pero nunca se ungió. arrepintió. ¿Ah? Él nunca se arrepintió. Ni se arrepentirá tampoco. Ajá. Pero el punto es de que claramente Dios es justo. En el caso de Satanás, Dios es justo. Y el hecho de solamente rebelarse, pues no constituía algo como para quitarle la vida a este ser. Pero es toda esta maldad que ha venido haciendo lo que al final entonces a él y la muerte del ungido es lo que claramente va a decretar el juicio para él. Amén. Ahora, si el Señor lo hizo con aquel que hizo el daño, ¿cuánto más con aquellos que sufrieron el daño? Por eso al hombre no se le castiga ni se le quita la vida inmediatamente, está haciendo el mal, para el que no tiene conocimiento. Porque recuerde que en la ley de Moisés, en la Torá de Moisés, había mandamiento de que si alguien cometía cierto tipo de pecados, ¿qué pasaba? Debía morir inmediatamente. ¿Amén? Pero tristemente eso no se ejecutó. Y decimos tristemente porque Israel no cumplió el mandamiento. Amén. Entonces, recuerde, no se trata de que yo diga que creo. Esta mañana preguntamos de que si alguien que dice creer pero no obedece se va a salvar. ¿Cómo se va a salvar alguien que no obedece? Si no obedeces es porque no crees. Porque te dejaste dominar por el deleite, por la pasión, por el engaño del mundo. Nadie que conociendo a Dios, que creyendo en Dios, viva en rebelión contra Dios o viva haciendo lo que Dios no quiere que se haga, ¿cómo va a poder salvarse? ¿Que la salvación qué consiste? La salvación consiste en que nosotros seamos quitados de la condición que vivíamos antes, de rebelión, de desobediencia, de maldad, de impiedad, pero para que ahora caminemos ¿qué? En justicia, en santidad, en piedad, amén, haciendo el bien, venciendo el mal con el bien, practicando la justicia, practicando la misericordia, practicando el amor. Entonces claramente nadie que diga ser creyente va a desobedecer. Todo el que diga creer en Dios va a demostrar por su obediencia, por su vida, que realmente le ha creído a Él, que cree en Él. Porque si alguien que dice creer en Él y vive como viven los impíos o como hace lo que hacen maldad, entonces no ha creído. Y eso es un daño que está muy grande dentro de las congregaciones hoy en día. La gente está llena de gente que dice creer en Dios, pero andan haciendo todo lo que Dios prohíbe hacer. Amén. Entonces, ¿cómo se van a salvar? Si dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte. Amén. Entonces, claramente hay que entender en esto de que hay mucha gente que está viviendo bajo engaño, porque nacen dentro de una religión, los meten dentro de una religión que en realidad ellos no saben ni entienden lo que están haciendo. Por eso es nuestro deber cada día de ir trayendo esta palabra para que la gente entienda de que la fe no es como se piensa. Amén. No es porque nazcas en una religión, ni porque te circunciden al 8º día, ni porque te bauticen cuando estás chiquito, ni aún porque te bauticen de grande, si no entiendes lo que es la salvación, lo que Dios, lo que Elohim te está ofreciendo a través de la fe en Jesús el Mesías, entonces de nada te sirve nada de esto. Amén. Y por eso es bueno que nosotros, todos los que somos llamados a predicar la palabra, hablemos claro, y sin engaño, sin hablar la verdad. Amén. Leíamos esta mañana que decía que los que no aman la luz, los que aborrecen la luz, no buscan la luz. ¿Por qué? Porque no quieren que sus que sus obras sean reveladas. Fíjense bien, hay algo que yo he aprendido y he empezado a notar. Cuando a una persona no le gusta
oír de la palabra o estudiar la palabra, generalmente es porque en esa persona hay lucha. No quiere oír. ¿Y por qué no quiere oír? Porque él no quiere saber que lo que está haciendo y cómo se comporta está mal. No quieren ser exhortados. No quieren ser exhortados, ni compungidos, ni reargüidos, ni nada. Y déjeme decirle, hay un montón de creyentes que están en esa condición. Hay creyentes que tan pronto se empieza a hablar de la Escritura, de la palabra de Dios y del mandamiento de Dios, empiezan a sentirse mal, porque no quieren oír. Y no quieren oír porque saben que el tipo de vida que están llevando como creyentes no es agradable y no es conforme a la voluntad de Elohim. Amén. Empieza usted a hablar de la palabra y a estudiar la palabra, a ver cuántos empiezan, como dice un texto por ahí, y se oye el rastrillar de las sandalias. La gente empieza a irse. Amén. Y otros a dormirse. Gracias, pastor. Amén. Sí, amén. Pero hay una señora que predica Ajá. en la esquina de 82. Amén. Oh, sí. Entonces había una pareja allá donde yo me paré para cruzar, para cambiar a la luz, una pareja. Ajá. Y dice, se mantienen diciendo que Cristo va a venir y nunca llega. Y yo me quedé mirando y dije, Señor, misericordia, porque están más sordos que quién sabe qué. Amén. No, pero eso está escrito, ¿verdad? ¿Qué dice Pedro? Que hay muchos que dicen que está escrito en el libro de Pedro, ¿verdad? Primera de Pedro, segunda de Pedro creo que es, donde habla de que hay muchos que dicen que las cosas están igual desde que los padres durmieron. O sea, nada ha cambiado. Y ellos dicen, y esto no saben, no entienden de que el hecho de que Dios tarde su promesa no es que decir que no lo va a cumplir, sino que Él es misericordioso y espera que el pueblo se arrepienta. Amén. Pero los que no entienden que no podemos esperar que entiendan. Amén. Ahora, entonces amén. Entonces lo que estamos mirando aquí es que realmente ahora otro contexto que nos trae Juan es el hecho de cómo los judíos que vieron al Mesías hacer tantas señales y tanto dijo y no le creían, y esta mujer por una sola cosa pasó como Natanael, ¿verdad? Por una sola cosa que el Señor le dijo, dice, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Cristo que ha de venir. Amén. O que eres profeta, al menos entendió que era alguien que servía a Dios. Amén. Amén. Vamos a saltar al hecho de cuando el Señor les dice de que ni en este lugar ni en Jerusalén adoraréis. Dice el versículo el 23, pero viene una hora, 4:23 de Juan, pero viene una hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores quiere que lo adoren. Elohim es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Ahora, ¿qué significa esto de que Elohim es espíritu? Que Él es espíritu, que Él está en todas partes. Dios es espíritu. Dios es omnisciente. Omnisciente, omnipotente. Pero ¿qué entendemos? ¿Qué entendemos porque Dios está en todas partes? La omnisciencia de Él, que Él es omnipotente, que Él es todo en la vida, todo. Eso lo entiendo yo. Sí, pero ¿qué diferencia hay entre decir que Elohim es espíritu y que Elohim es un espíritu? ¿Lo mismo o es diferencia? Es diferente. ¿Qué es diferente? ¿Por qué es diferente decir que Elohim es espíritu a decir que Elohim es un espíritu? Que no lo vemos, pero lo sentimos. No, pero ¿cuál es la diferencia entre ese espíritu a ser un espíritu? Que cuando dice un espíritu lo limita. ¿Mm? Cuando dice un espíritu lo está limitando, porque le hace referencia a uno. Cuando dice que ese espíritu él se expande en la identidad. Está en todas partes. Si decimos que Elohim es un espíritu, ¿qué vamos a entender con eso? ¿Qué es un espíritu? ¿Qué es un espíritu? ¿Ah? ¿Qué? ¿Un ser? No, es porque es sentido, pero no lo vemos.
sea que hay más de uno. Pues dice uno. Amén. No, porque eso está, en algunos comentarios aparece como que eso quiere decir que Él es un espíritu. Pero el Mesías nos dijo eso. Realmente hay una gran diferencia entre decir que Elohim es espíritu a decir que Elohim es un espíritu. Hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque el Mesías, ¿qué dijo? Mirad que yo no soy ¿qué? Un espíritu. Mirad que tengo carne y hueso. Pero el Espíritu de Dios estaba en él. Entonces, el Mesías no es espíritu porque tiene el cuerpo, tiene forma. Elohim no tiene forma. ¿No? ¿Cómo sabemos de que Él tiene forma? Pero si Dios es fuego. Pero eso es simbólico. No, el fuego es simbolismo de lo que es. Ahora, Cuando Dios, amén. Cuando la Escritura dice que Dios es amor, entonces ¿qué significa eso? Cuando el Señor dijo, hagamos el hombre a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿a qué imagen le hizo? ¿De qué imagen la hizo? O sea que Yeshua todavía no existía. Existía el Dabar. Sí, pero el Dabar. Amén. Pero Yeshua no, el Mesías sí. Yeshua vino a existir cuando fue hombre. Amén. El punto es que claramente en Isaías dice, Señor, el que tiene oído no oye, el que hizo el oído no oirá, el que tiene ojo no verá. ¿De dónde saca Dios? ¿De dónde sacó Dios todo esto de ponernos oídos y ojos y orejas y todo esto? Si Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. ¿Amén? El hecho de que nosotros no lo veamos no quiere decir que Dios no tenga una forma. Que nadie sabe cómo es otra cosa. Que nadie nunca lo ha visto, excepto el Mesías, es otra cosa. Pero tanto Daniel como Juan, Daniel nos dice, y vi a un anciano sentado en el trono, ¿verdad? Hablando de la visión que vio. Micaías también dice que veía yo al Señor sentado y a todo el ejército delante de él. Juan nos dice, y al que estaba sentado en el trono, y luego vino el Cordero y se tomó de la diestra del que estaba el rollo que estaba en la mano del que estaba sentado. Entonces, si hay uno sentado, es porque hay uno sentado, ¿verdad? Y está a la diestra del Padre. ¿Sí? Amén. Entonces, el hecho... Ahora, ¿por qué quiero aclarar esta situación, o este punto? Porque, ¿qué es? Para que vamos a entender qué es lo que el Mesías quiso decir cuando dijo que Elohim es espíritu. Amén. No que Él es un espíritu, sino que es espíritu. O sea, es la forma como Dios obra. Es la forma como Dios, Elohim, se manifiesta. Es la forma como Él se expresa. Ahora, si Él nos pide que lo adoremos en espíritu, ¿cómo lo vamos a orar nosotros? ¿Qué entendemos con eso? Yo entiendo por esto, yo entiendo, ¿quién puede pensar? Que tenemos que vivir verdaderamente como Él dice, vivamos como Dios vive, que Él es santo. Al vivir uno como Dios exige que seamos santos como Él es santo, tenemos que retirarnos de todo y vivir el día que oremos y siempre los días, mañana, siempre, a cada momento, tenemos que estar limpios y altos delante de Dios para poder adorar en espíritu y en verdad. Entonces Felipe le dijo a Jesucristo, muéstranos al Padre y creemos en Él. Amén. Y le dijo, tanto tiempo que estás conmigo y no lo conocéis. Amén. Y quería decir que era... No, Él no era el Padre. Yeshua no es el Padre. No es el Padre, pero por eso dijo, tanto tiempo que quería decir que era como Él, que era como Él. No, que viendo al Mesías, en la forma como el Mesías vivía, se podía conocer al Padre. Amén. Ahora, ¿qué es lo que nos indica todo eso? Que claramente es la forma como debemos que ser. Amén. Claramente, por eso Juan después dice en otra parte, dice que Dios, Elohim es ¿qué? Amor. ¿Qué debemos ser nosotros? Amor. Si Elohim es verdad, ¿qué debemos ser nosotros? Verdad. O sea, tenemos que adorarle tal como Él es. Si Él habla verdad, nosotros debemos hablar ¿qué?
verdad. Si Él obra en misericordia, ¿cómo debemos jugar a nosotros? Obrar en misericordia. O sea, todo lo que Él es, nosotros tenemos que seguirlo, porque ejemplo nos dio. ¿En quién? En Yeshua el Mesías. Entonces, hay una gran mala interpretación cuando se dice que el Elohim es espíritu, y muchos lo toman como que es un espíritu. Realmente no ese es el mensaje de la Escritura. Como cuando dice que Elohim es amor. El hecho que Elohim sea amor no quiere decir que Él es amor y no va a hacer ningún juicio ni ningún castigo a nadie. No, Él es amor, pero también va a juzgar y también va a traer juicio. Amén. ¿Por qué le dice a los discípulos, les enviaré un consolador? No es el punto ahorita. Eso es otra cosa. Eso, en su momento, cuando lleguemos ahí, lo vamos a tratar. Amén, porque para no desviarme, gracias, hermano. Pero lo que quiero traer en este caso es que lo que el Mesías le está diciendo a esta mujer es que Dios, tal como Él se ha manifestado, en amor, en misericordia, en bondad, en benignidad, en justicia, en verdad, así quiere que aquellos que le adoren, también le adoren. Que en nosotros no haya hipocresía, que en nosotros no haya doblez de espíritu, que nosotros seamos ¿qué? Amén. ¿Por qué tenemos que ser hechos conforme a la imagen del Hijo? Porque Él es la imagen de Elohim. Fíjense bien, el Mesías es la imagen de ¿quién? De Elohim, del Padre, ¿verdad? Y Él los consagró, dice, nos predestinó desde antes del mundo a que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Al final vamos a hacer ¿qué? La misma imagen de Él, del Padre. Porque eso es lo que somos todos nosotros, somos el cuerpo del Mesías. Si somos el cuerpo del Mesías, somos uno. Somos uno solo. Amén. Por eso que el que no se consagra, por eso que el que no imita al Padre o al Mesías en su vida no ha creído. Porque el Espíritu de Dios lo que nos va a llevar es a esta vida de santidad y de rectitud y de verdad que tenemos que vivir. El Espíritu no nos va a llevar para que complazcamos la carne y los deseos de la carne y la vanagloria del mundo. El Espíritu nos va a llevar a imitar al Padre y a imitar al Mesías a través de ser como Él es. De cada día ir buscando esta perfección que debemos buscar. Como decía la hermana, no somos perfectos, pero cada día debemos buscar. Porque hay muchas personas que dicen, es que aún no son perfectos, pero nos justificamos en eso para seguir haciendo cositas que sabemos que no debemos hacer. El hecho de que reconozcamos que aún nos falta ser perfectos no es para justificarnos, sino para entender que tenemos por delante una tarea mucho más grande, mucho más exigente, y que debemos trabajar en ella, como dice la Escritura. Esforzaos ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Entonces, claramente, todo esto viene a aclarar algo que la misma mujer entiende después, cuando el Señor le dice quién es ella, y claramente le revela lo que es para que ella entienda de quién le está hablando, porque ¿quién conoce lo íntimo del hombre, dice la Escritura? Solo el espíritu del hombre que vive en él, y solo Dios que escudriña los corazones y los espíritus. Amén. Y dice que esta mujer se fue a dar testimonio a los de su poblado, y dice que en el versículo 39, volvamos allí un momentito, y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio, me dijo todo lo que hice. O sea, realmente ella entendió de que, y dice ella, de manera que cuando los samaritanos llegaron, yo ya leí aparte, ¿sí? Me salté, ¿verdad? Sí. Pero no. Pero vamos a 28, me estoy yendo muy lejos. Amén. El 28 dice, entonces la mujer, o sea, cuando llegaron los discípulos, ¿verdad? Ella se fue. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dice a los hombres, venid, ved a un hombre que me dijo todo lo que hice, no será este el ungido. Interesante que Juan en dos ocasiones nos presenta el mismo patrón, ¿verdad? De aquel que conoce al Mesías, va y le dice a otro, ¿qué le dice? Ven y ve.
ven y ve por ti mismo. Ven y cerciórate por ti mismo que lo que yo vi, si es o no es. Pero había incredulidad todavía en ella, ¿no? No, pues puede ser que sí, pero el hecho es de que ella sabe que es profeta por lo que le dijo. Ahora, lo que quiere decir ellos es que ellos mismos se cercioren por ellos mismos al venir a hablar con él. Amén. Entonces dice que no será, dice ella, les dice, no será este el ungido. ¿Hablando de quién? El Mesías, ¿verdad? El Cristo. Y salieron de la ciudad y fueron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo una comida para comer que vosotros no sabéis. Se decían entonces los discípulos unos a otros, le habrá traído alguien de comer, y una vez más vuelve a lo mismo, ¿verdad? Una cosa piensa el Señor y otra cosa piensan los humanos. Amén. Les dice Yeshua, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. O sea, su único alimento. Recuerde que él dijo en el desierto una cosa, ¿verdad? No solamente de pan, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Claramente, el alimento del Mesías en su vida era hacer la voluntad del Altísimo. O sea, él no tenía otra mira en esta vida más que llevar a cabo la voluntad del Padre. Amén. Y claramente esto nos enseña a nosotros que todo creyente, dice la Escritura, ya no vivimos para nosotros, sino que vivimos ¿para quién? Para Él. ¿Qué significa eso? Que debemos vivir pensando en nosotros y en nuestras vidas aquí, o debemos vivir pensando en cómo hacer la voluntad de Él. ¿Ah? La voluntad de ellos mismos, de la persona. No. ¿Cómo debemos vivir nosotros? Que hemos creído. La voluntad de Dios. Amén. Entonces el punto es, si alguien que dice ser creyente, pero vive conforme a su voluntad y procura su voluntad en esta tierra, ¿se puede decir que es creyente? ¿Puede decir que está obedeciendo? No. Claramente no. Porque está viviendo su propia voluntad. Amén. Y lo del Padre no es más que una cultura, como dicen aquí. Yo he escuchado una expresión que dicen que ser cristiano es un estilo de vida. Como si esto fuera un estilo de algo. Ser creyente no es un estilo de nada. Ser creyente es imitar lo que Yeshua hizo y lo que el Padre manda. Amén. Claramente es conocer la voluntad del Padre y vivirla. Cada quien debe vivir conforme lo que conoce, conforme lo que entiende del Padre. Amén. Ahora, si nosotros solamente andamos preocupados en esta vida, por esta vida, pues entonces, ¿en qué hemos creído? Amén. Yo hago tú con lo tuyo y yo con lo mío, así. O yo oro como yo quiero. Digo yo, nosotros no podemos ni orar ni hacer como queremos, sino que es la voluntad de Dios como Dios quiere, no como nosotros queremos. Miren, hermanos, ¿qué es lo que divide tanto? Si todos queremos un mismo Dios y tenemos un mismo bautismo y una misma fe y un mismo espíritu, ¿por qué estamos tan divididos? Porque no leen la Quieren Biblia. hacer su propia voluntad, la gente. Porque no leen la porque palabra. los hombres no están buscando la unidad del espíritu, sino que se dejan dominar por la carne y cada quien hace como cree A su propia y le voluntad, parece. ellos también. Ajá. Entonces no buscamos hacer la voluntad de Dios, sino la voluntad nuestra en esta tierra. Ajá. Y la gente apoya eso, porque la gente, ¿a quién apoya? A ministerios. La gente, en vez de buscar, vamos a buscar si esto es verdad y es conforme a la Escritura, entonces estamos apoyando ¿qué es? Ministerios y doctrinas y hombres, y al final estamos lejos de la voluntad de Elohim. En vez de buscar conocer y entender cada día más la voluntad de Dios y qué es lo que Dios quiere realmente, nos dejamos dominar por la carne y cada quien, como pasó en Corintios, unos seguían a Pablo, otros seguían a Apolo, otros seguían a Pedro, y ahí ya estaba comenzando. Ya la misma religión, aquí mismo Jesús nos muestra, Juan nos muestra que ya había dividido a judíos con samaritanos. Adoraban a Dios, pero cada quien por su lado, y cada quien como creía, porque lo que la carne hace es eso. La carne no quiere someterse
a la voluntad de Dios, sino Amén. a uno mismo. Si nosotros realmente somos creyentes, debemos tratar de encontrar y de entender cuál es esa voluntad de Dios. Y tratar de sacar toda carne, porque lo que nos divide es la carne. El espíritu no divide. Lo que nos está dividiendo es la carne. Pero mientras los hombres busquen sus propios intereses y sus propios pensamientos y su propia gloria, nos vamos a siempre a estar divididos. Amén. Dice la mujer: no decís, dice el Señor, les dice Jesús: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y termine su obra. Hay tanto que decir, mis hermanos, que el tiempo no alcanza. Amén. Dice: no decís vosotros, aún faltan 4 meses y viene la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos, porque están blancos para la siega. Amén. Para saltarme estos versículos, lo que él está diciendo es la razón por la que él pasó por Samaria. Porque para él, mientras para los discípulos en lo terrenal, la siega aún faltaba tiempo para recogerla, para él espiritualmente los campos ya estaban blancos para cegar, porque veía el hambre y la necesidad que había en la humanidad. Por eso era necesario pasar por Samaria, porque Samaria ya estaba preparada para recibir al Mesías, mientras que los judíos tristemente no, excepto aquellos que creyeron en él. Y por eso, y la prueba está en lo que pasó con los samaritanos después que le oyeron, que dice aquí en el 39: y de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio, me dijo todo lo que hice. El 40 dice: de manera que cuando los samaritanos llegaron a él, le rogaban que permaneciera con ellos, y se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron a causa de la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Amén. Fíjense que la necesidad de él pasar por Samaria es como la necesidad de aquel que sabe que la cosecha está lista y que si espera mucho tiempo se va a echar a perder. Le era necesario pasar por Samaria porque claramente los samaritanos ya estaban preparados para recibir la palabra. Amén. Y claramente todo esto se revela porque él conocía los corazones y todo. Amén. Aunque para los discípulos, claramente para los judíos, esto no lo veían así. Porque una cosa es cómo ve Dios las cosas y otra es cómo la ven los hombres. Amén. Mis hermanos, todo lo que Dios espera de todo aquel que cree es que realmente, obviamente, que le creamos a Dios. Por eso se habla de la fe en Elohim, de la fe en Dios. No estamos hablando de la fe común o de creer que si esto es posible. No es que hablar de la fe en Elohim, de la fe en Dios, estamos hablando de aquel que le cree a Dios. Y aquel que le cree a Dios es aquel que le obedece, que vive conforme Él le manda que viva. No conforme los hombres establecen que vivan, porque esta es nuestra tarea, que nosotros conozcamos y entendamos su voluntad, no lo que está establecido, porque mucho de lo que está establecido no es conforme a la voluntad de Elohim. Amén. Pero los hombres no quieren doblegar su ego, no quieren doblegar su espíritu, no quieren doblegar su carne. Amén. Porque tristemente nos pasó que digo el Señor, buscan gloria unos con otros. Amén. Y cada quien hace de la fe un negocio o lo que están queriendo hacer. Pero verdaderamente si hubiera en nosotros como pueblo una verdadera sed y una verdadera hambre de conocer y entender a Dios, claramente pondríamos a un lado la religión, pondríamos a un lado las doctrinas y todo lo que se nos ha enseñado y escudriñaríamos más la Escritura y pidiéndole a Elohim, que es el único que puede dar el Espíritu para entender, que nos diera realmente Él el Espíritu de verdad para poder entender y comprender lo que es y lo que no es. Pero mientras nosotros sigamos yendo patrones de la carne y queriendo demostrar que somos más o que somos menos, en realidad eso siempre nos va a separar. La carne siempre va
a separar. Mientras el hombre no esté dispuesto a doblegar la carne delante de Dios, la carne siempre va a ser una piedra de tropiezo. Y siempre va a haber separación y siempre va a haber división. Amén. Y cada quien va a creer que se establezca lo que ellos dicen como es. Yo no estoy diciendo que nadie me crea a mí. Lo que estoy diciendo es que hay que estudiar la Escritura y tratar de entender la Escritura. Amén. Y conocer la Escritura. Porque todo lo que hacemos es, como dice el Mesías, de lo que hablamos, de lo que conocemos hablamos. Cada quien repite lo que conoce. Pero muy pocas veces nos damos la tarea de nosotros mismos investigar, de leer, de orar, de clamarle al oído de corazón al Padre que nos revele su verdad, que nos revele su voluntad. Amén. Y también procurando entender que en nosotros no haya tropiezo, que en nosotros no haya error, porque dice la Escritura, ¿quién podrá conocer sus propios errores? Nadie, solamente si el Padre no me revela el error que puede haber en mí, ¿quién me lo va a revelar? ¿Engañoso es qué? El corazón más que todas las cosas. El corazón me puede engañar, pero el Espíritu de Dios nunca me va a engañar. Amén. Ahora, todo está en que realmente yo quiera, porque mientras en nosotros haya un poco de carne, pues dice la Escritura, si sois guiados por el Espíritu, entonces sois hijos de Dios. Mas si sois guiados por la carne, entonces ¿qué hallaremos? La muerte. Amén. Porque la carne no nos lleva a Dios, sino nos lleva a la muerte. Porque la carne y el Espíritu se resisten. Amén. Y no podemos estar en el medio, con el Espíritu y con la carne. No. O estamos con el Espíritu o estamos con la carne. Amén. Y lo más importante, mi hermano, recuerde, no es porque digamos creer que nos vamos a salvar. Dios conoce nuestras vidas y nuestros corazones. No soy nadie, ni nadie debe juzgar a nadie, pero cada quien darse cuenta que a Dios no lo puede engañar. Podemos engañar al hombre, pero a Dios no. Nosotros mismos nos vamos a engañar. Ponernos el hábito de santos ahorita, o la máscara de oveja, pero Dios sabe quiénes somos en realidad. Amén. Así que cada quien debe procurar buscar el conocimiento de la verdad de Dios y no poner tanta confianza en los hombres. Amén. Sí, hermano. Pastor, explíqueme bien, perdón, el 35 y el 36. ¿No decimos vosotros aún falta 4 meses y viene la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y contemplad los campos porque están blancos para la siega. Ya el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se alegre juntamente con el que siega. Claramente, la tarea de llevar el mensaje tiene recompensa. Amén. Y los campos blancos lo que indica es que ya estaba preparado el terreno para que se hiciera la tarea para recoger. No el terreno, ya estaba preparada la cosecha. ¿La cosecha de los pueblos? No, la cosecha es cuando las almas se convierten. Pero uno es el que cosecha y otro el que siembra. El que siembra, dice, los dos llevan fruto, pero uno se alegra más que el otro, ¿verdad? Porque el que siembra llorando, siembra sufriendo. Pero el que cosecha gozando. Amén. Pero al final dos. Pero alguien tuvo que haber sembrado para que otro coseche. O sea, hay siervos de Dios que tienen la tarea de sembrar y no cosechar. Y hay siervos de Dios que tienen la tarea de cosechar, pero no sembrar. Solamente vienen a recoger lo que otro sembró. Sí, Macron. No, eso es lo que yo pienso que pasa conmigo. O sea, yo siembro. Amén. Mi nombre significa, Jorge significa farmer, que es como el Señor mismo lo vemos. Él sembró y no vio mucha cosecha, porque en realidad ¿cuántos vio al final? 120, máximo 500 vería él. Pero ¿cuántos vieron los discípulos después de él? Miles de almas venir a los pies del Señor. Amén. Entonces, amén. Entonces, esto es algo que hay que entender en lo que se leyó esta mañana en cuanto a Juan. Cuando Juan dijo,
es necesario que Él crezca y que yo ¿qué? Que yo mengue. Mire, una cosa que tiene la carne es que siempre nos va a estorbar en la vanagloria. El hombre busca vanagloria. Hay siervos, pero el siervo que realmente está dispuesto a hacer la voluntad de Dios va a tener que hacer, aunque no tenga gloria en esta tierra. Si Dios te llamó para sembrar, puede ser que no veas la conversión de ni un alma. Amén. Amén. Y puede ser que venga otro y con 5 palabras todo el mundo creyó. Pero ya otro hizo, pero Dios sabe quién sembró. Amén. 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 Ahora, ni tanto el uno como el otro pueden alabarse porque todo lo hizo fue el Padre. Amén. Pero hay muchos que no quieren solamente sembrar, sino también quieren cosechar. Y más, hoy en día, hay quienes más quieren cosechar que sembrar. Amén. Porque lo que buscan es ¿qué? La gloria y la vanagloria de esta vida. Amén. Pero el verdadero siervo no busca su propia gloria, sino la gloria de aquel que ¿qué? De aquel que lo mandó, de aquel que lo envió. Fíjese, si debemos imitar al maestro, piensen un momentito en esto. Si debemos imitar al maestro, y el maestro no tenía ni dónde recostar la cabeza, ¿por qué hay siervos que hoy en día tienen más dinero que cualquiera en este mundo? Y viven mejor que cualquiera en este mundo. ¿En qué imitan al maestro? Nada. ¿Ah? Él era rico y vino haciéndose pobre. Por eso dice la Escritura. Por eso dice la Escritura, en aquel tiempo muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Y qué dice él? Apartados de mí, hacedores de maldad, porque no os conozco. Mi hermano, no se deje guiar porque alguien dice que cree. No juzgue nada antes de tiempo, espere. La misma vida, el mismo testimonio, la persona va a dar testimonio, va a testificar si realmente cree o no cree. Si alguien dice creer, pero vive completamente ajeno a lo que el Señor manda, claramente no hay que juzgarlo, simplemente hay que mirarlo. Y la gente, tristemente, está haciéndose seguidores de hombres, mas no están queriendo buscar la verdad de Dios. ¿Amén? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde. Amén. Amén. Yo comparto unas palabras Amén. sobre cuando uno se puede estudiar de la samaritana, podemos coger